Gracias, Edgar, por el espacio y por la invitación. Y gracias a ustedes por venir. Siempre se aprecia que haya un público a quien platicarle estas cosas. Y bueno, antes de que pasemos a la parte de preguntas bueno, yo trate de contestarles las preguntas difíciles que sé que me van a hacer, yo quería primero platicarles un poco de qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Qué es lo que se celebra, qué es lo que hace que haya tanto ruido en la comunidad científica y tanta celebración también. Entonces, la primera cosa es, quiero que nos remontemos a la época, voy a saltarme a los griegos, supongo que ya han leído un poco de la astronomía griega, y básicamente los humanos siempre hemos querido saber dónde estamos y cómo funcionan las cosas allá arriba, ¿sí? Los humanos hemos querido, primeramente para hacer horóscopos, eso era lo que hacía Kepler, tratar de ver cómo predecir dónde iban a estar los planetas para poder saber si un rey que había nacido en cierta fecha, saber dónde habían estado los planetas y poderle hacer su carta. Y eventualmente el deseo de querer saber dónde están los planetas llevó a la gente a tratar de hacer tablas para poder predecir en qué posición del cielo iban a estar los planetas en diferentes tiempos. Y así fue como, buenas noches, así fue como apareció la ley de gravitación universal que postuló Newton, Sir Isaac Newton, usando lo que había dejado, el legado que había dejado Galileo y Kepler. Él postula una teoría que se llama la teoría de gravitación universal, ¿sí? Voy a mencionar algunas fórmulas solo para poder cuantificar las cosas, esa es la idea de la matemática al final. Entonces, la idea de Newton era que en 1642 él produce una teoría donde descubre una ley, que es la ley de gravitación universal, que es la ley que básicamente dicta cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Y es una ley de la que se pueden deducir las observaciones que había hecho Kepler, se pueden deducir las tres leyes de Kepler y se pueden deducir y se puede predecir. Ese es el fenómeno más importante, ese es lo más importante de lo que Newton encontró. Se puede predecir. Ustedes pueden apostar su vida a que con esa ecuación ustedes van a saber más o menos unos minutitos dónde van a estar los planetas en el cielo, ¿sí? Y entonces esto se llama gravitación universal. Y la ley, pues básicamente establece que la fuerza entre dos planetas es igual a una constante por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 sobre la distancia, el cuadrado de la distancia que separa a uno de dos, ¿sí? Eso es lo que nos dice esa ecuación. Y entonces esa ecuación funcionó muy bien y otros astrónomos, otros astrónomos entendidos de la mecánica clásica, que es la rama de la astronomía que predice y que trata de describir las órbitas de los cuerpos planetarios. Entonces, armados con esta ecuación y con lo que había descubierto Kepler, una forma de poder lidiar y determinar dónde están los planetas. Entonces, con esto, básicamente, se logró determinar y poder predecir dónde se encontraban los planetas mayores, ¿sí? Y por planetas mayores me refiero a los que se conocían en los tiempos de Newton. ¿Y qué planetas eran estos? Pues Júpiter, Saturno, y bueno, los planetas menores también, que conocemos que son Mercurio, Venus y Marte, ¿no? Entonces, el triunfo más grande de la mecánica newtoniana fue que un astrónomo, que es Sir Edmund Halley, logró usar esta ecuación, básicamente, para predecir, bueno, él empezó a buscar en los anales de la historia una estrella que había sido vista como cometa varias veces, ¿sí? Y él empezó a encontrar que cada cierto tiempo, cada 76 años, había había un cuerpo que había visitado la Tierra. Entonces, él utilizando la mecánica newtoniana, él predijo el retorno del cometa Halley, ¿sí? Y por eso se llama cometa Halley, el cometa Halley, se llama así en honor a Edmund Halley. Edmund Halley no vivió para ver el retorno del cometa, pero él dejó escrito en tal fecha, hacia finales de 1600, el cometa Halley va a ser visible y va a aparecer tal semana de marzo de ese año, ¿sí? Y justo como predijo, y no solo dijo en tal semana, sino que dijo en qué parte del cielo tenía que verse el cometa, ¿sí? Y justo como él lo dijo, ya estaba muerto, pero justo como él lo predijo, el cometa estaba ahí, puntual, a la cita.
Entonces esa fue la primera vez que dijeron, bueno, tenemos una teoría que realmente es poderosa, ¿sí? Es una teoría que predice cosas, que sirve, ¿sí? Para predecir cosas. ¿Qué pasó después? El triunfo más grande, en mi opinión, de la teoría de Newton fue cuando la gente empezó a ver a Urano. Urano sufría unas cosas que se llamaban anomalías. ¿Qué son las anomalías? Básicamente las recetas con la mecánica newtoniana permiten saber dónde van a estar los planetas en ciertas fechas. Entonces, cuando Herschel en 1781 descubre Urano, la gente inmediatamente calcula la órbita de Urano. Y resulta que Urano tiene retrasos. Usando la ley de Newton, Urano a veces estaba o antes de la cita. Recuérdense que esto nos permite calcular dónde y cuándo vamos a ver un cuerpo. Entonces, Urano resultaba que estaba unos minutos, estaba antes de la cita o después de la cita, pero nunca era puntual, ¿sí? Tenía un adelanto o un retraso. Y a esto se le llamaban anomalías. Entonces, William Lassell, un astrónomo británico, empieza a estudiar estas anomalías y entonces, al mismo tiempo que otros astrónomos franceses, y hacia 1820 más o menos, aparece que Urano está muy retrasado o muy adelantado en la órbita. Y entonces estos astrónomos franceses proponen, igual un astrónomo inglés, John Koch Adams y Urban Le Verrier, proponen que, lo que causa estas anomalías es la existencia de otro planeta, ¿sí? Y entonces así fue como Le Verrier calcula la posición de Neptuno y manda un telegrama. Este es uno de los episodios más fantásticos en la historia de la astronomía. Él predice dónde va a estar Neptuno y le manda un telegrama a Godofredo Gall en el observatorio de Berlín. Y Godofredo Gall, el 23 de septiembre de 1846, apunta su telescopio a las coordenadas que Le Verrier le había dicho. Y en esa posición, a unos pocos arcominutos de esa posición, allí estaba Neptuno, ¿sí? Yo no me imagino lo que sintió Gall cuando fue la primera persona en la faz de la Tierra en ver el octavo planeta, ¿sí? Y no solo eso, saber que ese octavo planeta, su posición se había calculado usando a Newton, ¿sí? Eso es algo absolutamente fantástico, ¿sí? Y parte de que esté aquí es que quiero motivarlos, quiero que se den cuenta que vivimos en un mundo fantástico, ¿sí? Entonces, eso es algo absolutamente genial, ¿sí? Y la tumba de Le Verrier, que está en el Panteón francés en París, dice, aquí yace el hombre que descubrió un planeta con papel y lápiz, ¿sí? Porque él calculó con papel y lápiz dónde debía estar Neptuno. Entonces, ese fue otro gran triunfo de la mecánica newtoniana. Pero a medida que las observaciones y que los telescopios se volvían más detallados, la gente empezó a ver que Mercurio tenía un problema. Tenía una anomalía también. Y nadie podía explicar por qué Mercurio tenía esa anomalía. Ocurría que Mercurio a veces estaba o antes o después de su cita, de acuerdo a lo que predecía Newton, ¿sí? Y entonces ahí fue donde un astrónomo francés, Lescarbault, sugiere que existe otro planeta, Vulcano, un planeta intramercurial, ¿sí? Un planeta que queda entre Mercurio y el Sol. Y entonces los astrónomos se desatan a tratar de verlo. Lescarbault, inclusive en un eclipse, creo que dice que lo ve. Y la gente trata de buscarlo y no existe ninguna anomalía, no existe otro planeta ahí, ¿sí? Por más que la gente lo busca, no hay otro planeta. Y entonces esta anomalía llega a nuestro siglo, llega al siglo XX, ya no a nuestro siglo, llega al siglo XX. Y entonces nadie podía explicarla y era uno de los grandes retos, tratar de explicar esa anomalía. Bueno, entonces vamos a dejar ahí la anomalía de Mercurio, ¿sí? Conforme pasó el tiempo, los científicos empezaron a descubrir otras ramas de la física. Una de ellas era la teoría del electromagnetismo, ¿sí? Aquí apareció James Clerk Maxwell, y Maxwell fue el que estableció las ecuaciones del electromagnetismo. Son las ecuaciones que nos predicen, él predijo a qué velocidad tenía que moverse las ondas electromagnéticas, o sea, a qué velocidad tenía que moverse la luz, ¿sí? Y él predijo que lo que estábamos viendo, los fotones, que eran partículas, eran también ondas, eran vibraciones del espacio, vibraciones del campo electromagnético, ¿sí? Y entonces, aquí es donde aparece a principios de siglo un personaje que para mí, dado el descubrimiento de la semana pasada, uno de los tipos más extraordinarios, Einstein, ¿sí? Que podamos pensar. Entonces Einstein, cuando Maxwell propone estas oscilaciones de campos,
y las velocidades, a Einstein se le ocurre un problema. ¿Qué pasa si yo me monto en un patín, digamos, que va en esta dirección? Entonces yo sé que Maxwell dice que la velocidad de la luz se mueve que la luz, perdón, se mueve a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? En una dirección, en esta dirección, digamos. Entonces, si yo voy en un patín, imagínense que voy en una patineta o en una bicicleta, y yo alumbro con una linterna, entonces Galileo y la mecánica newtoniana dirían que si yo alumbro a alguien que está delante y voy en una bicicleta, la luz debería salir a la velocidad de la luz más la velocidad en la que me voy moviendo, ¿sí? Algo así como que si ustedes van en su carro y encienden las luces, entonces la luz debería salir a la velocidad de la luz más la velocidad a la que va el carro, ¿no? Es lo que la física y el sentido común nos dicen. Entonces Einstein empezó a pensar eso, y pensando eso encontró que había una paradoja, que a la velocidad de la luz algo le pasaba al campo eléctrico y al magnético, y las ecuaciones se volvían insostenibles, básicamente. Las ecuaciones no eran consistentes, ¿ya? Había una inconsistencia. Entonces, en 1905, Albert Einstein propone una teoría que se llama la teoría especial de la relatividad, ¿sí? Y esta teoría pues es una receta para saber qué pasa si uno se mueve rápido, ¿sí? Ocurre que cuando uno empieza a moverse cerca de la velocidad de la luz, la física clásica ya no sirve. Las ecuaciones estas que le enseñan a uno, por ejemplo, una ecuación tan sencilla como que velocidad es igual a distancia partido tiempo, ¿sí? Que la vimos todos en tercero básico, así es que todavía la enseñan con eso de la reforma curricular. Entonces, esa ecuación ya no vale, hay que hacerle unas correcciones. Y la física clásica se descalabra, ¿sí? Entonces, para evitar que se descalabre, Einstein postuló la teoría especial de la relatividad. Y básicamente lo que ocurre es que todo es relativo, ¿sí? Depende de quién está viendo qué, ¿sí? Entonces, si yo me muevo cerca de la velocidad de la luz, ocurre que yo voy a ver que si yo estoy viendo a alguien que no se está moviendo, voy a ver que ese que no se está moviendo se contrae, ¿sí? Y si él me está viendo a mí, buenas noches, él me va a ver a mí como más gordo, ¿sí? Y van a empezar a ocurrir un montón de fenómenos extraños, ¿sí? Pero que son consistentes, ¿sí? Y más aún, esta teoría tiene predicciones, así es como nosotros los científicos descartamos algo que sirve de lo que no sirve, ¿sí? Si algo tiene predicciones y entonces ustedes pueden hacer experimentos, ustedes pueden comprobar una teoría, ¿sí? Y ocurre que esta teoría ha sido probada, ¿sí? Pero esta teoría ocurre que solo vale, por eso se llama especial, ¿sí? El lenguaje tenemos que ver qué significa cada palabra en las cosas. Es especial porque solo es válida cuando ustedes se mueven muy cerca de la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces eso hizo pensar a Einstein, ok, entonces la luz se mueve, eso hizo pensar a Einstein, la luz se desplaza, entonces eso llevó a pensar a Einstein en qué trayectoria seguía la luz, ¿ya? A pensar qué forma seguían los rayos de luz en el espacio. Y es especial porque solo cubre velocidades cercanas a la velocidad de la luz. C es la constante de la velocidad de la luz, en ciencia se reproduce así, y C es igual a 299.792.5 kilómetros por segundo, más o menos, ¿no? Faltan otro montón de decimales ahí, pero a grosso modo esa es la velocidad de la luz. Y entonces, para el único caso en que nosotros nos movamos rápido, ahí nosotros, si queremos saber la receta, para qué pasa si nos vamos moviendo rápido en una patineta relativista, entonces tenemos que invocar estas recetas, la teoría especial de la relatividad. Y básicamente esas recetas incluyen la dilatación del tiempo. A los relojes les pasan cosas raras, se dilatan. Mientras más cerca se muevan ustedes de la velocidad de la luz respecto de alguien, los relojes van a ser diferentes. Ya aparecen paradojas, como la paradoja de los gemelos, ¿sí? La paradoja de los gemelos, que yo tengo dos gemelos que tienen los mismos relojes, pero agarro uno y lo meto en un cohete y lo tiro a la velocidad de la luz, Alpha Centauri, y da y vuelta. Entonces, asumiendo que solo va, mira y regresa, se tardaría unos 9 años. Y entonces, cuando regresa, dependiendo qué tan rápido o qué tan cerca de la velocidad de la luz él viajó, él es más joven que su hermano gemelo. Esto es asumiendo que el sujeto se movió a una velocidad constante
que es cerca de la velocidad de la luz, ¿sí? La paradoja se resuelve invocando aceleraciones, ¿sí? Si ustedes tienen que acelerar al sujeto y desacelerarlo, y ahí es donde los relojes tienen que componerse, ¿sí? Ya no es una paradoja, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la receta para moverse en esas velocidades altas. Entonces Einstein empezó a pensar en qué pasaba si nosotros queremos movernos no solo a velocidades altas, sino que qué es lo que dicta que la luz siga una trayectoria, ¿sí? Y entonces eso él se devanó los sesos por 10 años más o menos. Y entonces en 1915 él publica lo que se llama la teoría general de la relatividad, ¿sí? Y como dicen en inglés, esto se volvió it's his masterpiece, ¿sí? Una pieza maestra. La teoría entonces aquí otra vez el lenguaje. ¿Por qué es general? Porque esta teoría, él pensando, logró encontrar qué era lo que dictaba cómo se movía la luz, ¿sí? Y lo que dicta cómo se mueve la luz en el universo, en el espacio, es la distribución de masa que yo tengo, ¿sí? Y se llama general porque ocurre que la teoría general, bajo ciertos regímenes, si yo estoy lejos de objetos masivos, esta teoría cae a la velocidad, me permite explicar qué pasa si me muevo a la velocidad de la luz. Si estoy a bajas velocidades, esta teoría cae a Newton y a Galileo, ¿ya? Y por eso se llama general, porque es como un saco que abarca varias teorías, ¿sí? Bajo casos especiales, a bajas velocidades, esta teoría cae a Galileo, a bajas masas, esto cae a Newton, y entonces esta teoría es como la receta para estudiar todos los casos contrarios a los que dije, ¿sí? Es la teoría como para estudiar cosas o muy masivas, ¿sí? Como estrellas, y es la teoría para estudiar qué pasa si me muevo cerca de esas cosas masivas y qué pasa si me muevo a velocidades cercanas a la de la luz. Es la que abarca todo esto. Y por eso se llama teoría general de la relatividad. Entonces, como toda buena teoría, bueno, esta teoría, Einstein dijo, bueno, esto tiene ciertas consecuencias. Desafortunadamente se publicó en 1905 y los experimentos que habían eran un poco limitados. Sin embargo, hubo un experimento que confirmó esta teoría. Hubo el experimento de Michelson y Morley, ¿sí? En ese tiempo la gente pensaba que la Tierra estaba metida en un éter y que la luz se movía a través de ese éter, ¿sí? Así como el sonido viaja a través del aire, y sin aire no hay sonido, porque el sonido son vibraciones de las cuerdas vocales en el aire, o sea, son ondas mecánicas. La gente pensaba que la luz eran vibraciones de un medio que estaba lleno de éter, ¿ya? Entonces, para probar si existía éter o no, hubo mucha gente que trató de medir la velocidad de la luz, si vamos a favor del éter o si vamos en contra del éter. Y resulta que Michelson y Morley hicieron ese experimento, midieron la velocidad de la luz con una precisión enorme, y no importaba si íbamos a favor o en contra, ¿sí? Es como lo de la patineta que les decía, ¿sí? La luz siempre valía 299.792.5 kilómetros por segundo, ¿sí? Y entonces esto funcionó, predijo. Y de hecho, esto predice que no importa en qué observador estoy parado, si eres tú, si es aquel, si es Edgar, o si es Roberto, no importa de dónde estoy parado, ustedes siempre van a medir la velocidad de la luz, 299.792.5 kilómetros por hora, ¿sí? Y así es como se resuelve la dicotomía de que si voy en una patineta y alumbro, la luz no sale más rápido que la velocidad de la luz. No puede salir ni más rápido ni más lento, sale a la velocidad de la luz, punto. ¿Sí? Entonces ese experimento confirmó esto y eso hizo que Einstein cobrara cierta notoriedad. Les decía al principio que Einstein es uno de estos tipos que pues es un ser extraordinario en cuanto a toda la producción científica que tuvo, porque a él pues, no le dieron el premio Nobel por esto, ¿sí? Él tuvo a bien pensar otra multitud de fenómenos, y entre esos fenómenos él logró explicar un fenómeno que se llama el efecto fotoeléctrico, que consiste en crear una corriente eléctrica a partir de cierto tipo de luz, y es el principio que usan todas las cámaras digitales ahora, y a él le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico,
¿sí? Esto solo es un paréntesis histórico para que sepan por qué le dieron el Nobel a Einstein. Bueno, entonces, Einstein postuló la teoría general de la relatividad en 1915, 10 años después, y esta teoría tenía predicciones, ¿sí? Entonces, básicamente, esta teoría lo que nos dice es cómo la materia le dice a la luz cómo moverse, o en otras palabras, cómo la materia le da la forma al espacio y al tiempo, ¿sí? Y por eso puse ese dibujito ahí. En ausencia de materia, el espacio es plano, como el piso. Entonces, imagínense que cada cuadrito es una rejilla, como set de coordenadas X y Y, ¿sí? Y entonces, en ausencia de materia, el espacio es plano, como el piso, ¿sí? Pero si yo pongo materia, y suficiente materia, no unos cuantos humanos, sino que materia suficiente como un planeta o una estrella, eso va a curvar el espacio y el tiempo, ¿sí? Y entonces, el espacio ya no va a ser plano, sino que cerca de donde está la materia va a estar curvado, ¿sí? Mientras más lejos estoy yo, menos curvado está el espacio, ¿sí? Y entonces Einstein publicó su teoría general de la relatividad, y esta teoría está resumida en una ecuación, ¿sí? Se las voy a escribir. Es una ecuación que es R mu nu, un medio de R G mu es igual a 8 pi G, solo es 8 pi G, así, C cuarta T mu no, ¿sí? Esta básicamente es la teoría de la relatividad general, eso. Obviamente, para poder entender esto, hay que tomar un curso entero de matemáticas, unos 8 cursos de matemáticas, hay que tomar un par de cursos de geometría diferencial específico, ¿sí? Y un poco de matemáticas bastante avanzadas. Pero eso no significa que no esté al alcance de todos. Cualquiera que se lo proponga con un firme propósito puede llegar a entenderlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Esta ecuación, esto se llama el tensor de Ricci. Esto se llama el tensor de curvatura. Y esto se llama el tensor de energía-momento. Bueno, no tienen por qué aprendérsela, pero solo se las escribo porque es la ecuación de moda ahorita, entonces seguro se la van a topar por ahí. Y entonces este tensor es un tensor que, bueno, ¿qué es un tensor para empezar? Es una herramienta matemática que es como una matriz, ¿sí? Entonces, esta teoría, bueno, la teoría especial de la relatividad define ciertas cosas como eventos, ¿sí? Vamos a decir que es un evento. Entonces, un evento es algo que ocurre en el espacio-tiempo, ¿sí? Y un evento puede ser que yo esté aquí hoy, ¿sí? Entonces, para que yo esté aquí, yo necesito ponerme de acuerdo con ustedes, y ustedes también tienen que ponerse de acuerdo con ustedes mismos para venir a este lugar, ¿sí? Y este lugar está definido por un set de coordenadas, ¿sí? Nos tenemos que poner de acuerdo cómo queremos medir las cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en 3 coordenadas, X, Y y Z, porque vivimos en un espacio tridimensional, ¿sí? Pero también tenemos que ponernos de acuerdo en una hora, ¿sí? Yo pude venir a las 4 y no estaban ustedes. O ustedes podrían haber venido a las 4 y yo no estaba yo aquí, ¿sí? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en 4 dimensiones, ¿sí? En 4 coordenadas, ¿sí? Que son X, Y, Z y T, ¿sí? Y es por eso que se habla de espacio-tiempo, porque yo no tengo que olvidarme que el tiempo es una coordenada indispensable, ¿sí? Entonces, mi espacio-tiempo se chocó con el de ustedes hoy, porque los dos estamos en el mismo evento. Bueno, los dos no, todos ustedes y yo estamos en el mismo evento, ¿sí? Esto es un evento, ¿sí? Entonces, esta teoría funciona con estas coordenadas. Los tensores son como herramientas matemáticas que nos permiten a nosotros trabajar en este espacio coordenado, ¿sí? Estas son las coordenadas X, Y y Z que todo el mundo conoció en algún momento de sus vidas. Y el tiempo, ¿no? Que es el tiempo normal. Y pueden haber otros sistemas de coordenadas, ¿sí? Entonces, estos tensores, básicamente, este tensor de curvatura nos va a decir si hay masa, que está dada por está repartida aquí, ¿sí?
La masa la vamos a echar de este lado de la ecuación. Y esta masa tiene que tener una solución. Y la solución viene dada por un conjunto de valores que se llaman, esto se llama la métrica. Entonces, la métrica es justamente cómo vamos a medir las distancias, ¿sí? La métrica más fácil que todos conocemos, y espero no apelar mucho a sus matemáticas de básicos o de otros lados, es la métrica para medir distancias en espacios planos. Esa la inventó Pitágoras, ¿no? Yo tengo si tengo un eje X, un eje Y, entonces tengo un punto aquí, entonces la distancia del origen a ese punto, ¿sí?, está dada por una coordenada de X y una coordenada de Y aquí. Entonces, básicamente, Pitágoras me dice que dx al cuadrado más dy al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿sí?, a la distancia entre los dos puntos al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto básicamente, así es como nosotros medimos distancias en planos, ¿sí? Pero en el espacio es un poco más complicado, ¿sí? Entonces necesitamos tomar en cuenta el tiempo también, ¿sí?, porque las distancias dependen de los tiempos, ¿sí? Entonces, de esa parte se ocupa esto. Entonces, básicamente, no quería asustarlos, solo ya no voy a hablar más de estas cosas, pero esto es básicamente la ecuación, ¿sí? Entonces ocurre, y entonces ahora, esta teoría, con esta ecuación, tenía predicciones, ¿sí? Y vamos a lo divertido.